Sí, hola a todos. Vamos a ver, me toca presentar a Carles Oliver. Es un verdadero placer tenerlo aquí en Málaga, en el seno de la Escuela de Arquitectura, por la relevancia desde mi punto de vista de la línea que viene trabajando desde hace muchísimos años. Y ya, el proyecto Life Reusing Posidonia lo va a contar él, pero más allá de la innovación que supone el proyecto que se está haciendo, desde mi punto de vista, la trascendencia mayor o la innovación mayor es hacerlo desde dentro, ¿no? Relativamente, no es tan común, pero hacer como pequeños proyectos innovadores, pero yo sí creo en que lo público es desde donde ciertas trayectorias tienen mucho más calado y mucha más trascendencia, ¿no? Pues él desde el 2009 está trabajando en el IBABI, en el Instituto de Vivienda del Gobierno Balear, y esto que parece desde el principio como pequeños pasos, yo me lo conocí hace ya bastantes años, muchos años después me lo he encontrado transformando un instituto público, ¿no?, de vivienda y haciendo propuestas bastante interesantes. Entonces, y además otra característica suya es con humor, ¿no? O sea, cómo realmente desde lo pequeño y lo doméstico se es capaz de innovar y trascender profundamente, ¿no? Bueno, es un placer tenerlo también por lo que conlleva a otras formas de hacer arquitectura, de entender la vivienda y de entender el hecho constructivo, ¿no? Muchísimas gracias, Carles, y bueno, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a vosotros por venir, que ya me han contado que estabais de entrega, así que hay que tener mucho ánimo para estar aquí aguantando el tostón que os voy a dar. De entrada, si me oís bien, lo haré así como si fuera un cantante de karaoke y me podré mover un poquito más. Hoy os presentaremos el proyecto Life Reusing Posidonia. Como ha explicado Eva, lo hemos redactado íntegramente desde el Instituto Balear de la Vivienda. Todo el mundo que ha participado allí es personal de la administración. Esto es muy relevante porque cuando estudiábamos nos pensábamos que solo se podían hacer cosas interesantes si tenías tu estudio particular y de hecho descubres que la administración es un sitio súper potente y lleno de recursos que se pueden hacer cosas muy importantes. Y este es el principal. Y el proyecto es de patrimonio, arquitectura y cambio climático, que tiene como relevancia vincular patrimonio con cambio climático. Generalmente parece que todos los temas de esta palabreja sobreutilizada, que es sobre sostenibilidad, tienen que ir vinculadas a un montón como de soportes digitales, un montón como de placas fotovoltaicas y un montón de aparatejos súper complicados. Y aquí nuestro interés era vincular lo más cercano, ¿no? Lo más propio, lo de la arquitectura tradicional, con este cambio climático. Siempre empezamos explicando el proyecto con esta imagen de esta higuera de Formentera. Por casualidad, ¿alguno de ustedes estuvo en la presentación que hicimos en Málaga el 16 con lo de Arquea? ¿Sí? Vais a ver que me repito un poco, me voy a explicar lo mismo, no pasa nada, solo soy 4. Siempre empezamos con esta higuera, porque es el sitio más confortable para hacer la siesta en verano en Formentera. Esta higuera es este trasto. Es una higuera de 300 metros cuadrados que está construida simplemente con unos troncos de acebuche. ¿Sabéis qué es un acebuche? Es un olivo estéril, ¿no? Este trasto de aquí. ¿Sabéis por qué tiene esta forma este árbol? ¿Alguien se atreve? Valientes. Que nos vamos a pegar. ¿Alguien se atreve a explicar por qué un árbol acaba teniendo esta forma como de alfombra? Esto tiene esta forma por el viento. Formentera es una isla súper pequeña y todas las brisas marinas le pasan por encima. Entonces, con una higuera tenías muy poca comida. Y entonces alguien muy lúcido descubrió que colocando unos puntales, con un solo tronco, tenías mucha más cantidad de comida. Entonces, esta condición de necesidad hizo que el árbol se extendiera
que las ovejas descubrieran que era un sitio perfecto para protegerse del sol y que cuando el payés, me siento muy extraño hablando con esto, y que cuando el payés se da cuenta de que las ovejas están debajo, descubre que es el mejor sitio para los seres humanos, ¿no? Y en este proceso descubren que algo que ha salido así por necesidad se va convirtiendo en el sitio más habitable de la isla, ¿no? Por tanto, para nosotros esto es el paradigma de la economía de medios, es decir, la capacidad de resolver problemas con la mínima cantidad de recursos, ¿vale? Y esto no es un objetivo en sí mismo, sino que es una herramienta. ¿Qué tal se oye? Porque yo me oigo súper raro, como si estuviera en 2001 Odisea en el espacio. Entonces, este paradigma se puede utilizar para alguna cosa. ¿Para qué? Para resolver problemas. ¿Y qué problemas? Los modelos de producción y consumo. Uno de los mejores profesores que tuvimos en la escuela nos dijo que nuestro deber como arquitectos era detectar los problemas sociales colectivos y convertirlos en nuestra obsesión particular. Y uno de los problemas que hemos detectado son estos modelos de producción y consumo. Y me decís, ¿y eso qué es? Eso es súper sencillo. Eso significa que cuando vas a una tienda y compras una camiseta por 3 pavos, ahí hay explotación laboral fijo. No hay secreto. Es como comprar un tomate barato. La gente dice, ostras, ¿cómo es que vale mucho más barato un tomate que se ha empaquetado en Holanda y ha vuelto que un tomate del productor local? Porque estás pagando salarios bajos. No hay dinámicas especiales de, no, es que en los países de fuera se les paga más bajos. Esto es el mantra que se utiliza para que veamos súper tranquilos. Pero la movida es esa. A 3 pavos no hay nada que tenga sentido. Y esto obviamente pasa en el sector de la construcción. Entonces, básicamente nos preguntamos, ¿qué pasaría si los productos llevaran la información de cómo se ha producido, ¿no? Imagínate que esta camiseta ha sido confeccionada por niños en países de la explotación laboral. Hay gente que le daría completamente igual y la compraría, pero hay gente que a lo mejor se lo pensaría. Por tanto, nos preguntamos, ¿qué nos parece si la gente tuviera la información para poder decidir? Esto sucede con el tabaco. Por tanto, si sucede con el tabaco, probablemente lo podemos hacer con el resto de productos. ¿Y qué problema tiene Europa? Pues que Europa tiene una dependencia energética tan elevada que hace que nuestras economías sean frágiles. La mayoría de guerras son guerras energéticas, la de Siria, la de Ucrania. Y todo esto es porque tenemos dependencias como esta del 75%. Esto hace que si hay una crisis energética todos pringamos. Por eso aparecen programas europeos para conseguir un cierto nivel de autosuficiencia, que significa ser más independientes. Y por eso hay programas europeos que subvencionan iniciativas para aumentar ese grado de autosuficiencia. Por ejemplo, el programa LIFE, que es para proyectos de cambio climático y conservación de la naturaleza. Así que en un programa de conservación de la naturaleza, cuando tú les propones construir un edificio, lo primero que te contestan de la sede de punto de contacto es: nosotros no pagamos edificios, somos un programa de conservación de la naturaleza. Entonces tú le explicas, pero es que no se trata de hacer un edificio. Se trata que os vamos a explicar cómo vamos a proteger ese entorno a través de la acción edificatoria. Por eso explicamos que no habitamos una casa, sino un ecosistema. Y os voy a preguntar otra vez, de esta imagen de aquí, ¿qué es lo que os interesa más? ¿Qué os interesa más de aquí? ¿Esto que parece algo que os molestaría? Que si fuerais a tomar un baño diríais, yo por ahí no voy. Esto es lo mejor de esta playa. Esto es Posidonia Oceánica, que es el título del proyecto. ¿Me podéis levantar la mano los que sepáis qué es la Posidonia en esta sala? Todos. ¿Eso es todo? Bueno, está bien. La Posidonia Oceánica es la planta más importante del Mediterráneo. Es el ecosistema más rico y es la planta que permite que las aguas sean transparentes. La Posidonia limpia el mar. En la Posidonia viven los moluscos y los bichos que proporcionan una cal que se convierte en arena blanca. Es decir, que sin Posidonia no hay playa. Es más, las hojas muertas de esta planta, que es de hoja caduca, en otoño se depositan encima de la arena y previenen que la arena no quede lavada por las lluvias de octubre, como se dice en castellano, de otoño. ¿Vale? El otoño se llevaría a la playa
si no fuera por la Posidonia. Es decir, no Posidonia, no playa. Y esto lo entiende todo el mundo. Por tanto, resulta que tenemos una planta que es muy importante, pero que según los estudios del CSIC, se va a morir durante este siglo por el aumento de la temperatura global. Es decir, que la previsión es que durante este siglo nos quedamos sin playas. ¿Vale? El aumento de la temperatura global es debido al aumento del CO2. Por tanto, todo lo que hagamos para reducir ese CO2 probablemente irá a favor de esta planta. Por tanto, lo que proponemos es muy sencillo. Les propusimos a la Comisión Europea utilizar esta planta para construir, para visibilizar su importancia, porque ya vemos que hay mucha gente que sigue sin saber lo que es, pero es básica para el Mediterráneo. Vosotros vivís en Málaga, las playas de Málaga tienen praderas de Posidonia, tenéis un proyecto Life Posidonia Andalucía que se dedicó a proteger estas playas, pero además, si somos capaces de aprender a construir bajando un 50% la contaminación, eso redundará en beneficio de esta planta. Y por tanto lo que nos interesa es una lectura transversal donde construir no es una cosa, ¿no? Así como de autómata que haces en tu estudio, sino que afecta a un montón de cosas. Por eso explicamos que estas hojas de Posidonia se depositan en la playa. En Formentera hay la pradera más grande del mundo. Es un bicho de 12 kilómetros de largo y 100.000 años de antigüedad. Una sola planta, 100.000 años. Se ha utilizado en la arquitectura tradicional toda la vida. Todas las casas de Formentera estaban aisladas con Posidonia. Todos los techados, los artesonados medievales de Mallorca están protegidos con Posidonia. Todos los techos del siglo XIV a XVIII están hechos con Posidonia y nadie nos lo había explicado. Gracias a esta Posidonia, estos techos llegan sin carcoma y se protegen de la cal. Y obviamente lo probamos en la Universidad de las Islas Baleares y descubrimos que aísla igual o más que cualquier aislamiento del mercado, un Porespan, cualquier otra cosa. Así que lo hemos utilizado en este proyecto. Esta es la fábrica más barata del mundo. Este señor es una fábrica. Se empaqueta, se sube a la obra con medios manuales, se extiende con los pies como cuando haces vino. Este es probablemente el momento más bonito de la obra, porque las obras suelen tener ese olor como de cemento o de poliuretano y de repente la obra huele a mar, y luego lo tapas con un tablero, se impermeabiliza y fin. Entonces, esta planta, que solo es menos del 1% del presupuesto, da nombre al proyecto. Y os preguntaré, ¿por qué creéis que da nombre al proyecto algo que cuesta 15.000 pavos en una obra de 1,5 millones? Porque nos permite construir este relato en el que vinculamos todas las cosas que están pasando, ¿no? Esto que os he dicho. La arquitectura no es una cosa autónoma, ¿vale? Esto se podría aplicar en todas las zonas del Mediterráneo que tengan Posidonia o no. Y esto es lo que veremos a lo largo de la charla de hoy. Porque quizás lo más importante no es esta Posidonia. En realidad, la Posidonia, si os he de ser sincero, nos da igual aplicarla en la edificación. Lo que nos interesa es la condición de mapa de recursos. Es decir, que cada cual aprenda a descubrir qué es lo que tiene disponible en su casa. Por tanto, nosotros tenemos Posidonia porque nos sobra por un tubo. Hemos hecho el proyecto con Posidonia porque cuando llegamos a Formentera le preguntamos al ayuntamiento, ¿qué os sobra? Y el ayuntamiento nos dijo, tenemos ahí 4 camiones de Posidonia encima de la playa que un vecino nos ha puesto una denuncia porque lo estamos acopiando en un sitio que no se puede. Por favor, llévatelo. Entonces, nosotros nos llevamos esa Posidonia. Pero, ¿y aquí en Andalucía, aquí en Málaga, qué os sobra? Pues esa condición de mapa de recursos es lo que siempre ha tenido la arquitectura tradicional. La arquitectura tradicional es, por definición, el mapa de recursos de un sitio. Es decir, que tú miras un edificio y cuando lo ves, sabes qué había disponible, ¿no? Por ejemplo, esta casita de aquí, de este valle de Mallorca, está hecha con piedras que probablemente se han traído a 100 metros como mucho. Está en un sitio que probablemente había algún tipo de acumulación de agua. Se orienta protegiéndose del viento de la tramuntana y se abrirá a este, que es donde probablemente sureste había más sol. Es decir, que ese edificio es como un aprendizaje de cómo utilizar las cosas de forma súper óptima en ese sitio. ¿Os imagináis que lo que hiciéramos nosotros hoy en día fuera el mapa de recursos de principios del siglo XXI y le sirviera a la peña del siglo XXII para saber qué teníamos disponible? Pues esa es la pregunta que formulamos. Por ejemplo, en Formentera, en el siglo XIX, este era el mapa de recursos.
un poco de cal, un poco de madera, tenían arcilla porque la traían de Valencia, pero 100 años antes era todo mucho más austero, porque no había tanto transporte. El mapa de recursos no solo es material, también es energético, todo lo que está pasando. Y por eso os enseño este proyecto de Moscú, el Ice Pavilion. Miréis, ¿qué tiene este proyecto? Esto es nada, ¿no? Son 4 maderas. Pues este señor, Alexander Brodsky, sabe que con los vientos helados de Siberia, cuando pones una malla metálica, el viento siberiano produce cubitos de hielo. Y con estos cubitos de hielo te proteges del frío y te da los cubitos para poner en el vodka. ¡Gratis! ¿No? Si me tuviera que hacer un chalet en Siberia, que es como el sueño de todo el mundo, yo me lo haría con esta malla fijo. ¿Verdad que sí? Pues aprender, ¿no?, a leer estos recursos es lo que se hace con el mapa. Y antes de empezar el proyecto hay una opción interesante que es hacer el mapa de recursos, que es ver lo que hay. Con estos recursos puedes evitar bastante los efectos colaterales de la globalización. Por ejemplo, este de aquí. ¿Alguien sabe qué es esta balsa? ¿Alguien se atreve? Que he visto que sois súper valientes, hasta en momentos habéis tirado todos ahí a lo loco. Yo lo sé. Exactamente. Muy bien, un aplauso. Hombre, alguien que se tira a la piscina. ¿De qué metal? Muy bien, por favor. Tú has visto la conferencia, es imposible que lo hayas adivinado. Súper. Esto es una mina de aluminio de Hungría que en el 2010 petó. Se inundaron todos los pueblos vecinos, se murieron 10 personas y hubo 400 millones de euros de pérdidas. ¿Y sabéis por qué? Porque el aluminio no sale de las minas en lingotes de aluminio perfecto, sino que está mezclado con todo tipo de metales pesados. Los metales pesados se tienen que quitar y se depositan en unas balsas, pero la naturaleza no sabe cómo absorber ese metal pesado. Así que cuando la balsa peta, el pueblo peta y te queda así. Y lo que hemos descubierto es que 1 kilo de aluminio produce 2 kilos de lodos tóxicos. Y esto es matemático. La historia es que para descubrir esto hemos tenido que leer el peritaje de la Comisión Europea del incidente de Hungría en inglés. ¿Ustedes puede ser más difícil descubrir los datos de las cosas que están pasando? Entonces, si esto lo supiéramos, sabríamos que cuando pones unas ventanas de aluminio, lo normal sería que te viniera el hincho que te las ha vendido con una carretilla con los lodos del doble del volumen de la ventana que estás poniendo, ¿no? Y cuando tú coges la ventana, te dices, ¡hey, esto es tuyo! Y tú dices, no, yo no quiero para nada, no, que es tuyo, lo has comprado, viene todo, la ventana y sus lodos. ¿No? Probablemente si cada ventana viniera con sus 2 carretillas de fango tóxico, probablemente no lo pensaríamos. Pero como se ha quedado en Hungría, nos da completamente igual. ¿Os imagináis que los paquetes de aluminio vinieran con un ticket de estos que pusiera el aluminio estalaza procede de una mina en la India con deforestación, violación de las indígenas y la movida? Eso está pasando. ¿Os imagináis que tuviéramos la información de estas cosas? Pues no la tenemos. Y con la madera, que podría ser la alternativa, podría pasar lo mismo. Por ejemplo, si traemos madera de la deforestación de un bosque tropical. Por eso es súper importante exigir los certificados cuando existen. Esto parece una tontería, pero trabajar con madera que tenga un sello es muy distinto de trabajar con madera que no tenga un sello. Porque aunque nuestro proyecto se queda igual, en un lado estás utilizando un producto más o menos controlado y en el otro estás subvencionando la compra de Kalashnikovs en una dictadura africana. Y esto es una movida que no me la habían contado. Segundo tema, emisiones de CO2. Llevamos años hablando de la eficiencia energética, lo importante que es reducir el consumo energético de los edificios. La mayoría de ustedes, cuando van a terminar de estudiar, tendréis que hacer edificios de consumo casi cero. A partir del 18, todos los edificios públicos serán de consumo cero y a partir del 20, todos los edificios públicos y privados también. Por tanto, durante toda vuestra vida, lo único que vais a hacer son edificios de consumo cero. Por tanto, esto ya lo tenemos por norma, pero nadie está hablando de qué pasa con la contaminación de hacer los edificios, cuando resulta que la calefacción es el 6% de la contaminación mundial y el hormigón es el 5%. Es decir, que no hay tanta diferencia. Y si alguien nos pregunta, ¿y por qué hacer hormigón es tan contaminante? El hormigón se cuece a 1500 grados centígrados. Esto probablemente os lo han explicado en clase de construcción y os habéis sobado. Tal.
porque no tiene sentido. Pero 1500 grados centígrados significa petróleo. Necesitas petróleo para hacer hormigón. No se puede hacer con energías limpias. Con sol no haces hormigón. ¿Cuál es el problema? Que para hacer petróleo necesitas Arabia Saudí, el barco, el puerto, a Cádiz, el pato muerto, la guerra de Irak, la movida. ¡Ostras! Todo esto para tener un poquito de petróleo. Y esta es la base de nuestro sistema de vida. Entonces, para cuantificar esto, resulta que en Madrid, que del 2006 lo petaron, construyeron 60.000 viviendas según el Departamento de Vivienda de la Consejería de Madrid. Estas 60.000 viviendas, que era lo que llamaban el nuevo milagro español, produjeron 900.000 piscinas olímpicas de CO2 en estado puro. Como 900.000 piscinas son tantas que no sabemos qué medida, os las he puesto en el plano de Málaga, el clásico ejercicio de urbanismo. ¿Qué mide una cosa? Pues cuando las pones encima de Málaga, Málaga no basta. Porque necesitas un piscinaco que va de Marbella a Málaga. Estos son 900.000 piscinas de CO2 puro y respirable que van desde Marbella, Fuengirola, Torremolinos y Málaga. Todos muertos. Claro, es que o cuantificas las cosas o no sabes de qué estamos hablando. Por tanto, ¿cómo reducir estas emisiones fácilmente? Sería la pregunta, pero como vais a contestar, no haciendo. Súper fácil. De hecho, puedes hacer un edificio de 200 metros cuadrados cambiando los sistemas de producción, que es lo que vamos a explicar hoy, que nos ha costado 8 años de investigación de nuestras vidas, o hacer un edificio de la mitad, 100 metros cuadrados. El resultado es lo mismo. Por tanto, no hacer de entrada es como muy sencillo, ¿no? Y tenemos un montón de gente que nos ha enseñado a no hacer, ¿no? La Catón Basal, nos lo enseñaron en el Palace de Tokio, nos lo enseñaron en la Plaza de Bordeaux. A esta peña les hicieron un encargo que es arréglame la plaza. Y la Catón Basal le dice al ayuntamiento, cambia las bombillas, límpiala, que la plaza está perfecta. ¿Os imagináis la valentía de este estudio? Unos chavales de Madrid que se llaman Nundo se han dedicado solo al desmantelamiento. No van a proyectar, solo a quitar cosas que sobran. Por ejemplo, el Algarrobico, este pedazo de hotel. Cuando les preguntamos cuál sería el mapa de recursos de Madrid, nos dijeron, demoler todos los trastazos que nos sobran. Y de ahí vamos a sacar áridos para hacer o la rehabilitación o las cosas nuevas que de verdad sean una necesidad colectiva. Hay un equipo de Bruselas que se llaman Rotor, que solo se dedican a demoler. Demuelen, seleccionan. ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Porque todo esto tiene que ver con el uso de la palabra sostenibilidad. Imaginaos que el proyecto del curso fuera ¿cómo hacer un hotel de 400 plazas sostenible en primera línea de mar en esta playa virgen? ¿Cómo lo haríais sostenible? Ahora sí que os lo pregunto. ¿Cómo lo haríais sostenible, valientes? ¿Un brazo? ¿Alguien que se quiera tirar al fango? Venga, que es súper fácil. Está tirado. Un camping sería una opción, pero no es la buena. Venga, un poco más radical. ¿La fuerza de la marea? Las mareas no tienen nada que ver. Dale. ¡No hacerlo! ¡Otro aplauso, por favor! En el siglo XXI no se hacen hoteles sostenibles en primera línea de mar, señores. Es imposible. Esa es la cuestión de la sostenibilidad. Eso es lo que intentaron la promotora, ¿no?, contratando a un experto internacional para tener un sello verde. Esto se llama greenwashing, que es lavado verde, que es como conseguir que una mierda tenga aspecto de sostenible. Esto es muy importante tenerlo en la cabeza y por eso no utilizaremos la palabra sostenible en toda la conferencia, porque es muy complicado hacer algo sostenible. De hecho, el proyecto de Formentera no es un proyecto de sostenibilidad, es un proyecto de resiliencia, que significa cuando la batalla está perdida. Porque la batalla de la sostenibilidad está perdida. Nadie va a hacer el frenazo para conseguir que nuestras sociedades sean sostenibles. Lo único que podemos hacer es buscar maneras que cuando nos hayamos dado, ¿no?, el gran choque, lo que quiera ser, tengamos maneras de sobrevivir. Y eso es la resiliencia. Por eso el proyecto Life Reusing es un proyecto de adaptación al cambio climático. Otro tema, la salud. La salud lo explicamos con las dificultades del país moderno.
Antes os hemos enseñado cómo un payés era capaz de modificar una higuera, ¿no?, con unos troncos de acebuche. Pero a este payés, en el siglo XX, le cambiaron los troncos de acebuche por planchas de uralita, de amianto, sin que nadie le explicara que era tóxico. Resulta que lo hemos estudiado y los primeros análisis y estudios de la toxicidad del amianto son de 1890. Es decir, que hemos tardado 120 años en prohibir la uralita en España. 120 años, lo cual explica que de la administración tenemos serias dificultades para prohibir productos tóxicos. Frente a esta situación, proponemos el principio de precaución, que es todas aquellas cosas que tengan un estudio que dice que es tóxico, pero que la empresa fabricante dice que no lo es, apliquemos un cierto principio de cuidado. Por ejemplo, con el PVC. El PVC es cancerígeno según el IARC, pero el principal problema que tiene es que cuando hay un incendio, todos los productos de PVC arden. Entonces, según las compañías aseguradoras, el incendio de los productos plásticos como el PVC en un incendio es el motivo del 70% de las causas de muerte. Por tanto, empezar a plantearse la utilización de cosas de estas en un edificio parece que es óptimo para la supervivencia de la gente. ¿Veis que hasta el momento todo lo que hemos explicado lo podríais hacer en vuestros proyectos de forma normal y no cambia nada de la arquitectura? Por lo tanto, me parece que tenga que ser una cosa muy complicada. La explotación laboral infantil. Y me diréis, en España no hay explotación laboral infantil, ¿no? Tenemos un problema, que es el uso del carbón. En Mallorca tenemos una central térmica carbonera que lleva utilizando carbón de Sudáfrica desde el año 84. Este año lo hemos cambiado por carbón de Colombia, que es una gran mejora. En vez de haber 300 muertos anuales en la mina, solo hay 180. No tenemos los números de la explotación laboral infantil, pero lo que sí que sabemos es que en Sudáfrica hay 60 millones de niños explotados. Por tanto, cuando le hemos pedido a Endesa, ¿tenemos algún certificado de condiciones laborales? Flipan. Por tanto, si sumas que hay 60 millones de niños explotados, que no tenemos condiciones de no sé qué, y que estamos trayendo el carbón de Sudáfrica, es bastante probable que durante 30 años la electricidad de Mallorca se haya producido gracias a la explotación laboral. Y esto es una movida. Pero cuando yo tenía 8 años y me dejaba la luz encendida, nadie me explicaba que además de la factura de mis padres, allí estaba necesitando otro chaval de 8 años trabajando en una mina. ¿Y qué pasa en Andalucía? Que también tenéis central carbonera. En Almería tenéis una central que se inauguró también en el 84, con lo cual la situación es la misma. Es decir, la electricidad que viene de aquí se ha producido con las mismas pocas garantías. Por lo tanto, estamos todos igual de jodidos. Y la pregunta es, ¿alguno de ustedes ha enviado una propuesta de Erasmus para ir a esta mina? ¿A qué no? ¿Y si nos planteáramos comprar cosas en condiciones laborales que nosotros las aceptaríamos para nosotros y nuestros colegas? Está mal, ¿no? Seguro que si un día tenéis un hijo, no le dejáis ir a currar aquí. Por tanto, tercera conclusión del día, exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Fijaos que el sello Fairtrade que sale en la foto solo es para temas de comida y alguna vez de ropa. No lo hay en materiales de construcción. Por tanto, de momento, para materiales de construcción no hay ningún sello al que podamos acudir. Por tanto, depende de a quién le interese. Si a alguien le preocupa esto, tiene que hacer su propia investigación. Con toda esta historia nos presentamos al proyecto LIFE y les pedimos una subvención de 750.000 euros. Obviamente con el cuento de la higuera no te dan una subvención, sino que tienes que proporcionar indicadores. Y nosotros nos comprometimos a bajar un 60% la contaminación durante la fabricación del edificio, un 75% durante la utilización, es decir, calefacción, refrigeración, el consumo de agua y la producción de basura. Básicamente se trata de poner en solfa al chico de la Posidonia y a Luis Kahn, que nos enseñó aquello de que hay que respetar a los materiales y por tanto trabajar desde las ventajas y las desventajas del material. ¿Os habéis chupado alguna vez la conferencia de Luis Kahn, la que explica lo del ladrillo? ¿Os suena lo del brick? Pues lo hago en versión original. Si alguno pilla el inglés, luego lo traducimos. Luis Kahn en 1971 da una charla espectacular que explica que hay que preguntarle al ladrillo qué quiere ser. Hey brick, what do you want to be? Y el ladrillo le dice, I like an arch, but the arches are expensive. What if it set you in a lintel of concrete? ¿No? Entonces Luis Kahn le pregunta, ¿tú qué quieres ser? Y el ladrillo le dice, un arco.
Y Luis Can le dice, pero los arcos son caros. ¿Y si os pongo en un dintel de hormigón? Y el ladrillo le dice, I like an arch. Al ladrillo le da igual lo que tú pienses. Entonces Luis nos dice, you see, you got to honor the material, honor the brick. ¿No? Respetad el ladrillo. ¿Qué significa? Tú puedes hablar con el ladrillo. Parecerá una idiotez, pero se puede hablar a un ladrillo. Le puedes preguntar, ¿tú qué quieres ser? Y cuando trabajas desde las necesidades del ladrillo, aparecen cosas sorprendentes. Los materiales naturales son más frágiles que los artificiales. Es mucho más frágil un ladrillo de adobe o un tapial que una viga de acero. Con la viga de acero lo puedes hacer todo y te puedes permitir el lujo de no preguntarle qué quiere ser. Pero en cambio al material natural se tienes que preguntar, porque si no, no hay solución. Por tanto, la propuesta es buscar lo que tienes más cerca, más saludable y más económicamente viable. Y con estas tres categorías hemos propuesto como una especie de lista de cómo escoger los materiales. Un C1 es mejor que un C4. El C1 son los residuos locales que se pueden utilizar directamente. Basura, paja, posidonia, tierra. Todo esto no tiene ningún tipo de contaminación asociada. El C2 son los productos ecológicos locales, es decir, productos ecológicos con algún tipo de proceso industrial. El 3 son los ecológicos traídos de fuera. Y el 4 son los productos reciclados o optimizados, por ejemplo, un acero reciclado o un aluminio reciclado. Nuestra propuesta, desde el Instituto Balear de la Vivienda, es hacer todo lo posible para trabajar exclusivamente con los materiales de las categorías C1 a C4. Si no está en la C4, como peor, ya no lo pillamos, ¿vale? Y esto te ayuda muchísimo a pensar. En los cursos de proyectos que hemos ido haciendo hasta el momento, a los estudiantes les ayuda mucho esta especie como de condición de ¡ostras! Hemos conseguido trabajar con un C1, ¿no? Esto es muy fácil de entender. Por ejemplo, un C1 es un residuo local como la madera. En Formentera, todas las barracas están hechas con maderas traídas por el mar. Pero esto se ha terminado, porque cualquiera que va con un rollo así en plan hippie quiere una maderita del mar colgada en la casa. Ya no tenemos maderitas, pero tenemos la Fundación de Salles. La Fundación de Salles es un vertedero de Mallorca que hace una separación selectiva. Y las cosas que son interesantes las puedes comprar a un precio muy barato. Por ejemplo, estos tablones. Estos tablones son tablones de madera de norte de antiguas camas. Hay un chaval allí que desmonta las camas y te las vende. Y con estos tablones puedes hacer estas puertas. Por tanto, las puertas exteriores del proyecto de Formentera se han hecho o directamente con puertas reutilizadas o con tablones de norte de las camas. ¿Y por qué con tablones de norte? Porque la madera de hoy en día es madera de pienso. La madera hoy en día está hinchada con agua, está hinchada con pienso, está cortada cuando quieren. Y la madera de antes está hecha con un crecimiento natural, la distancia entre los nudos es mucho más cerca y por tanto la madera es más buena, no se pudre. Probablemente se cortó con la luna nueva de enero, que es cuando el árbol tiene menos savia dentro y por tanto como no tiene savia no se pudre. Y estas cosas que parecen tonterías, de repente son cosas que como arquitecto te pueden interesar. Porque es la diferencia entre poder utilizar madera o no. Pero cuando generalmente a un cliente le dices, voy a poner madera, te dice, se va a pudrir, no me pongas madera. Y dices, claro, pondremos madera que esté bien. Las maderas de los patios, que los patios son al mismo tiempo un cojín térmico, por tanto funciona a nivel de eficiencia, pero además reduce la escala del edificio en la calle peatonal. Pero todo lo que haces tiene que servir como mínimo para 3 cosas. Esto es básico en un proyecto. Si solo sirve para uno es que está mal, porque muy probablemente en una serie de años cambiará la función. Pero si consigues que sirve para 3 cosas, con eso probablemente consigues que tenga sentido. Sentido que es vincular el edificio en este pequeño casco urbano de Formentera, que no había casco urbano. En gris más oscuro tenéis los edificios que había en los años 50. Así que todo esto es un pequeño casco de planta baja de Moseno, pero hay que ir con mucho cuidado con la inserción urbana del edificio. Y luego tienes todas las carpinterías interiores, que son estas que han seleccionado en el vertedero, que se van reutilizando así, como correderas. O esta puerta de aquí, que se convierte en esta. Por tanto, esta reutilización te permite que todas las casas sean distintas. No porque lo has decidido, no por un capricho estético, sino porque no había otra manera. Hemos buscado como chinos 100 puertas reutilizables para utilizar en todos los interiores de las viviendas. Otro producto ecológico local sería la cal. ¿No? La cal que acaba dando este resultado. En proyecto teníamos dibujadas unas aristas rectas
Y cuando llegas a la obra te dicen, es que la cal es más blanda que el Portland, que el cemento normal. Por lo tanto, para meter una esquina así completamente recta, tendríamos que poner un perfil de PVC o de aluminio. Así que ya me imaginé el chaval de la carretilla de aluminio y dijimos, aquí no metemos el PVC, por lo tanto, que sea lo que quieras. Entonces fue en plan, chaval, dale curva. Y así se quedó. Otro ecológico no local sería el hormigón de cal para la cimentación. En los libros de estructuras nos decían que la cal no era apta para estructuras, pero el acueducto de Segovia se ha hecho con hormigón de cal. El Panteón se ha hecho con hormigón de cal y siguen ahí en pie. A lo mejor nosotros podemos volverlo a utilizar. ¿Y por qué? Porque la cal se cuece a 900 grados. Es decir, la cal sí que la podemos hacer con madera de aquí de Andalucía, o con aceite reciclado, o con cualquier otro tipo de energía limpia. Es decir, con cal somos autosuficientes. Por eso optamos por hacer una cimentación de cal y no de hormigón. La única condición, que tienes que trabajar con muros de carga, no con pilares. Y esto sí que empieza a ser criterio de proyecto. Es decir, para utilizar estos materiales los tienes que seleccionar al principio del proyecto. Y tienes que ser conscientes de que trabajas con ellos antes de dibujar la primera línea. Es decir, cuando empiezas a dibujar la distribución, tienes que estar dibujando con algo, con madera, con hormigón de cal, con piedra local, con un ladrillo, con un no sé qué. No se puede hacer eso que nos enseñaron en la escuela en los 90, que es hago el proyecto como quiero, un poco trabajado en maqueta, un poco en planta, con unas líneas en planta, que es una línea que no existe y no tiene grueso, y luego cuando tienes todo hecho, el día último antes de la presentación, por ejemplo ayer a las 10 de la noche, buscamos bloques de Photoshop que nos funcionen y vemos a ver cómo queda. ¿De qué lo hacemos? ¿De madera? ¿De cobre? ¿De ladrillo? Y ahí, venga Photoshop. El último día. Así no se puede trabajar con este tipo de materiales. Entonces, básicamente, se trata de un sistema de muros de carga que organiza unas plantas con ventilación cruzada, esto es muy importante, con los dormitorios en la esquina opuesta para poder tener una sala de estar en forma de Z que disfrutes del ancho máximo y tener este viento dominante. ¿Por qué viento dominante? Porque hemos monitorizado todo el edificio, esto es básico, no solo hay que hacerlo, sino que hay que saber cómo funciona. Y además de descubrir que en invierno, la verdad es que ha funcionado bastante bien, las viviendas han estado a 22 grados todo el invierno sin encender la calefacción, hay que mirar qué pasa con el viento. En la escuela también nos explicaban que podías ventilar de forma cruzada simplemente por la diferencia de presión entre fachadas. Pero hay una tesis doctoral que nos ha explicado que eso en realidad te da valores de menos de medio grado de mejora de temperatura. Por medio grado no vale la pena. En realidad lo que sí que vale la pena es enganchar el viento dominante de verano. El viento dominante de verano en Mallorca se llama embate y siempre viene perpendicular a la línea de mar. Vosotros, como estáis en Málaga, también tenéis una brisa marina, que empieza a las 12 del mediodía. ¿Sabéis cómo se llama vuestra brisa marina? Es el viento de sureste. ¿Sabéis cómo se llama el viento de sureste? Levante es el de levante, pero en realidad aquí en Málaga vendría de sureste, que sería el siroco. El siroco es un viento que a partir de ahora podría aparecer en todos los planos de arquitectura de Málaga, porque es el viento que os va a refrigerar 2 o 3 grados gratis la temperatura de las viviendas si lo enchufáis la vivienda, ¿no? la ventana más grande hacia el viento dominante. Y esto es gratis. Por lo tanto, esto vale la pena utilizarlo. Por eso, estas viviendas se han hecho con esta ventilación cruzada y algo súper importante es abrir el 100% de la cristalera. Es decir, el viento pasa en proporción al hueco. Si tú haces una cristalera súper tocha pero haces una pequeña ventana para que sea más barato, que es verdad que es más barato, el problema es que el viento no entra. Por tanto, gracias a estas cuestiones cuantificables, descubrimos que había criterios para terminar de diseñar una fachada. Nos vamos alejando, este es el patio interior, es más lejos el patio interior, el patio de isla y sus lucernarios. Las plantas de abajo tienen los patios y las plantas de arriba tienen un lucernario que está orientado a sur. ¿Y por qué a sur? Para captar sol en invierno. Obviamente tiene que estar protegido con unas persianas para que en verano puedas abrir el lucernario en 3 fachadas distintas, suba el calor y ventile todo de forma gratuita. ¿Veis que estamos vinculando siempre materiales, sistemas de confort, inserción urbano? Es que todo es lo mismo.
¿no? Al final se trata de desarrollar una sola estrategia que te permita vincularlo todo. Y por ejemplo, el material ecológico local, que es la cerámica, se acaba utilizando en estas tapias que son transpirables y permiten dejar el viento, ¿no? El viento pasa y por tanto tú puedes refrescar las casas aunque tengas una tapia que proporciona sombra e intimidad. Otro material ecológico local es la piedra de marés. Formentera básicamente es un cacho de piedra de marés, que aquí no sabéis lo que es, pero es una piedra arenisca que está formada con la arena del Sáhara. Hace 250.000 años, Mallorca estaba bajo el mar. Entonces solo salían un par de montañas y la arena del Sáhara, transportada por el viento, depositaba por la diferencia de presión. Entonces eso nos ha producido que toda la parte plana de la isla es un cacho de piedra con la que está construida la mayor parte de las edificaciones. Así que todas las canteras van así hacia abajo. Esta es una cantera de piedra de marés y George Knudson, el arquitecto de Sydney, nos enseñó en el 72 cómo hacer casas con marés, porque en Mallorca se había dejado de utilizar. Siempre pasan estas cosas tan raras que tiene que venir alguien de fuera para que te enseñe a utilizarlo de dentro, ¿no? En Mallorca en el año 72 pensaban que el marés solo se podía utilizar para hacer gallineros y las pocilgas y estas cosas. Tuvo que venir este señor, ¿no? En Formentera no pudimos utilizar el marés para hacer las paredes porque se ha terminado y lo teníamos que traer de Mallorca. Entonces, como pesa mucho, decidimos utilizarlo solo donde fuera imprescindible. Por ejemplo, los aljibes. Si tú haces un aljibe con una bóveda de piedra, sabes que jamás se van a oxidar los armados. Y esto es una decisión del principio. Por ejemplo, tienes la bóveda hecha y sabes que esta bóveda te va a durar toda la vida. O el pavimento de la cubierta, que son unas losas en seco, por si un día tienes un problema con la lámina impermeable, que aún no lo sabéis, pero las obras públicas son muy bestias, van a saco y por lo tanto es muy difícil que no tengas nunca un problema. Por tanto, el día que lo levantes, en vez de repicar un hormigón, basta levantar la piedra. Para las paredes, en vez de utilizar marés, hemos utilizado un bloque de hormigón celular que se llama E-Tonk. Esto es un bloque de cemento que le inyectan gas como si fuera con un sifón y aumenta 5 veces su volumen. Por tanto, es un bloque aislante que pesa muy poco, y como pesa muy poco, era muy barato traerlo. Por tanto, hicimos un estudio ambiental de la energía de distintas soluciones de fachada, y la E-Tonk era la que tenía menos energía. Por tanto, la decisión de los materiales se puede ayudar con algún tipo de valoración cuantitativa. Por tanto, no es simplemente el me gusta, el no me gusta, es qué pasa con este material, ¿no? Por tanto, en el proyecto de Formentera hemos hecho la valoración del CO2 de todo el edificio y al final hemos conseguido bajar un 63% la contaminación del edificio, que es una buenísima noticia, porque la verdad es que estábamos un poco acojonados durante toda la obra, porque hicimos una primera aproximación al principio del proyecto, pero no sabíamos exactamente cuánto. El cálculo lo hemos terminado al final de la obra. Pero toda la obra ha sido en plan, no vamos a dejar entrar ningún material un poco chungo porque a lo mejor no llegamos al 50, y si no llegamos al 50 igual tenemos que devolver la subvención de 750.000 euros. Por lo tanto, vamos a hacerlo bien. Y este esfuerzo constante nos llevó a conseguir este 60%. Por ejemplo, hay materiales que son eficientes, como un policarbonato, que es algo muy habitual. De hecho, todas las carpinterías interiores tenían que ser de policarbonato. Pero durante la obra vimos la posibilidad de utilizar las carpinterías estas de segunda mano. Y el policarbonato, aunque sea muy eficiente porque utilizas muy poco petróleo, la verdad es que al final eran 20.000 kilos de CO2. Y las carpinterías de segunda mano eran 0. Pronto vas tomando decisiones con este y al final te das cuenta que es que el policarbonato es un C4 y las carpinterías es un C1, ¿no? Y estas jerarquías al final son muy útiles. De manera que nosotros al principio nos dábamos con un canto en los dientes llegando al 50, pero hemos llegado al 63. Y eso es muy buena noticia, porque con el 63 estás al lado del 70%. Y dentro de un momento os explico cuál es la movida del 70%. Mientras tanto, para no tener que calcular el CO2, que la verdad es que es un esfuerzo muy grande y que no va a hacer nadie, probablemente ninguno de vosotros tiene ganas de calcular CO2, una medida de transición que hemos hecho en Baleares es redactar un catálogo de materiales lo menos impactante posibles. Por tanto, desde la administración hemos hecho un pequeño catálogo con 30-40 materiales para que los arquitectos que lo quieran utilizar los pongan en sus obras. Y ellos sabrán que si escogen 3 de estos materiales, probablemente estarán en reducciones al torno del 30, 40 o 50% sin tener que hacer ni un número, que es lo que nos molesta a los arquitectos. Y eso básicamente es el mapa de recursos de Baleares. ¿Y el mapa de recursos de Málaga? Pues muy sencillo. Como os he dicho antes, no tenéis Posidonia.
Gracias a que fuimos a Sevilla hace un mes, estuvimos en contacto con la gente de la Consejería de Medio Ambiente y nos dijeron que tenéis una pradera de posidonia que sobrevive, pero que no está para tirar cohetes y por tanto en vuestras playas no tenéis posidonia para hacer el aislamiento. Pero descubrimos que tenéis 36.000 toneladas anuales de corcho natural de alcornoque que lo vendéis todo a Portugal. Ostras, pues es un material muy local, por tanto, aislar con corcho es algo que tiene mucho sentido en Andalucía. Y cuando nos paseamos por Sevilla descubrimos que todo el casco antiguo está hecho con cal y cerámica. Y esta mañana cuando llegaba a la escuela también está hecho con cal y cerámica. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nos volviéramos a plantear la posibilidad de utilizar cal, pero como esta de Morón que está elaborada con leña, o cerámica que también se puede elaborar con leña y está hecha a mano? Entonces, pues un ladrillo manual con cal, esto de entrada, sin hacer ningún número, te da una reducción del 50% de CO2 de forma automática. Si tú haces un edificio como los de antes, techos de madera, carpinterías de madera, paredes de ladrillo, revestimiento de cal, ni un número, 50% de reducción de CO2 garantizado. Pero además estás colaborando en el producto local. Entonces yo entiendo que no todos vosotros vais a hacer esto, probablemente alguno de vosotros está pensando, a mí todo esto me da bastante igual, yo ya tengo previsto para el próximo proyecto utilizar un perfilaco de acero chino que lo voy a petar y además con un 0% reciclado, porque esto de reciclar es de pobres. Me parece muy bien, tiene que haber gente pato, pero simplemente que a alguien, ¿no?, le apetezca o le interese esto, que sepa que hay la opción de utilizar ladrillo manual, que es algo que se puede hacer un montón de cosas, o la baldosa. Es que esta baldosa está hecha con las manos, tíos. Con las manos. Todo esto, como hemos dicho, nos acerca a ese 70% de reducción de CO2. Hay un indicador que es la huella ecológica. ¿Sabéis qué es la huella ecológica? ¿Podéis levantar la mano los que sepan qué es la huella ecológica? Venga, 3 de 80. No, en serio. Bueno, la huella ecológica es un indicador que mide la cantidad de suelo que necesitas para vivir durante un año. Es decir, tú durante un año comes, te desplazas, te vistes, haces un montón de cosas y necesitas un suelo, ¿vale? Pues hay una gente que se ha dedicado a calcular cuánto suelo necesitas, por ejemplo, para producir esa comida, ¿no?, o esas camisetas. Pues la media en España es de 64.000 metros cuadrados por persona. Y en Estados Unidos, 100.000. ¿Vale? El problema es que solo tenemos 18.000 metros disponibles por persona. Significa que tendríamos que hacer una reducción del 70%. Ese 70% mágico que hablábamos antes. Por tanto, el ejemplo de Formentera nos ha situado en el 63%. Significa que aún tenemos que hacerlo mejor, pero que estamos ahí. ¿Vale? Y por eso nos interesa mucho. Porque en las Baleares, nuestra huella ecológica es de 15 veces las islas. Esto es muy bestia. Nosotros tendríamos que tener 15 veces nuestra superficie para mantener nuestro modo de vida. En verde es lo nuestro, en rojo los turistas, nuestro millón de turistas, y en azul los aviones. Esto es una movida, porque esto es como repartir pasteles. Si sois 4 personas y tenéis 4 pasteles, básicamente significa que si tú te comes 4, hay 3 chavales que no comen. Y esta es la aplicación del mundo, no tiene más. Entonces, estos chavales están comiendo en el vertedero, pero yo me estoy comiendo sus pasteles. Entonces, conclusiones y recomendaciones de todo esto. Eliminar la división entre rehabilitar y obra nueva. En 2 sentidos. El primero, si utilizamos los materiales que hasta ahora hemos relegado a la rehabilitación para la obra nueva, conseguimos ese 50% gratis. Sí, esto es muy fácil. Segunda, cuando la gente me dice, ostras, es que las ciudades grandes no se pueden hacer con estos materiales. Perdonad. Toda la rehabilitación de todos los cascos de todas las ciudades de Europa se puede hacer con estos materiales. Y Europa nos está diciendo que ya está bien de obra nueva, que lo que hay que hacer es rehabilitar. Pero ese es el problema, que rehabilitar aún no se ha convertido como en nuestra tarea principal. No sé vosotros cómo os va, pero yo cuando estudié arquitectura no hicimos ni un solo proyecto de rehabilitación en toda la escuela. Con lo cual, rehabilitar siempre ha sido como el hermano tonto y esa cosa como de, bueno, si puedo hacer, me casco un concurso y me casco un centro de salud o una escuela, que es lo bonito y lo que sale en las revistas. Pero rehabilitar, ¿para qué quiero yo rehabilitar? Y ese es el problema. Si tenemos suerte, si España tiene suerte, el siglo XXI no haremos obra nueva. Vamos a rehabilitar, que es súper guay, en serio, es muchísimo más divertido que la obra nueva, porque al final es eso, es que sea divertido, ¿no? Pues ahí hay una movida, y es cómo funciona todo esto con el objetivo 20-20-20, que es el marco legal de todo lo que estamos haciendo ahora en Europa.
Entonces, ese 2020 se refiere a que bajemos las emisiones de CO2, a que aumentemos las energías renovables y a que bajemos el consumo de energía. Cuando miráis todos los periódicos, están hablando de que hemos superado el 20% de energía renovable. ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡España lo ha hecho! Andalucía está petada de placas solares. Muy bien. Lo que no hemos conseguido es el 20% de consumo. Esto es lo difícil. Bajar el consumo es súper difícil. Y en realidad estamos en ello. ¿Sabéis por qué? Si lo conseguimos, va a ser gracias a esto. Había un crecimiento, y en el 2008, ¡tasca! Una bajada de consumo. Los expertos a veces te dicen, hombre, es que en ese momento se implantaron muchas energías renovables y entre todos hicimos un gran esfuerzo y conseguimos bajar el consumo. ¡Uy! ¡Qué coincidencia! Coincidió con la gran crisis. En el 2008 todo el mundo dejó de consumir. De hecho, no dejamos solo de consumir, sino que los suicidios superaron a los accidentes de tráfico. Así que seamos un poquito serios. En 2008 tuvimos una crisis del copón, que fue lo que hizo que bajásemos los consumos a los niveles que nos pidió Europa. No hubo ningún esfuerzo, no hubo ninguna victoria. Fue un drama. Y de hecho, desde el 2008 se mantiene el consumo, porque en realidad no ha habido una reactivación real de la riqueza. Hay peña que lo ha petado, se ha forrado con todo esto, y hay un montón de gente que sigue sin tener capacidad económica para recuperarse de eso. Y esto es básicamente lo que aterra a la Comunidad Europea en relación al oil crash. Si la crisis del 2008 nos pareció bestia, la que va a venir en el 2050 va a ser muchísimo peor. Pues supongo que se ha explicado el oil crash alguna vez, ¿no? Hemos superado el punto de máxima extracción de petróleo y a partir de ahora la tasa de rendimiento va a bajar. No es que se termine el petróleo, es que será carísimo sacarlo, ¿vale? Por tanto, se calcula que en el 2050, ahora ganas muchísima pasta cuando saques petróleo y en el 2050 lo podrás pagar. Por tanto, los países se están preparando, ¿no?, para esta gran crisis. Por eso lo del 2008 lo podemos llamar crisis, pero en realidad fue un decrecimiento por sorpresa. Y esto es muy importante. Porque siempre nos han dicho que no utilicemos la palabra de crecimiento porque es muy impopular. Y efectivamente esto no lo puedes utilizar con políticos, no se puede utilizar delante de la sociedad civil, pero aquí somos técnicos. Y supongo que en una escuela de arquitectura podemos hablar de decrecimiento. Lo que vivimos en el 2008 fue un decrecimiento por sorpresa. Se podría haber programado, pero vino de golpe. Como nos explicó un constructor de Cuba que tuvo que emigrar, nos dijo, esto de la burbuja inmobiliaria fue como si nos hubieran dado alcohol y drogas gratis en una discoteca toda la noche. Algunos se fueron a las 5 de la mañana y sobrevivieron, pero los que nos quedamos hasta las 7, en un momento determinado, abrieron las luces y nos dijeron, chicos, vais a pagar todo lo que habéis consumido. Y todos los que estábamos en la discoteca pringamos. Básicamente se trata de que somos unos yonkis de las energías fósiles. Y por tanto, hay la opción de tener otra crisis por sorpresa dentro de unos años o tener un decrecimiento controlado. Pero al final vamos a llegar allí. Y cuando alguien pregunta, pero esto el decrecimiento es una bajona, ¿no? De hecho no. Y esta es la gran noticia. El proyecto de Formentera es un proyecto de crecimiento. Y la buena noticia es que se vive de puta madre. La gente que ha vivido en estas casas no ha tenido que encender la calefacción en todo el invierno. Es mucho más cómoda esta casa que cualquier otra casa que hayamos hecho en los 20 años anteriores en el Instituto Balear de la Vivienda. Y la ventaja es que no hay pobreza energética. En esta casa no hay problema de calefacción o refrigeración. Y además está hecha con sistemas locales que estás invirtiendo en el señor de al lado. Significa que tu euro no se va a la China o a otro país o Estados Unidos, sino que se invierte en un señor y con el mismo dinero a ti luego te puede encargar algo. Y esto es lo que se llama sostenibilidad social. Por tanto, es muy interesante. Todo esto es imposible que os acordéis y por eso está en los libros que os hemos traído para que lo podáis consultar si algún día os apetece. El libro está hecho como el proyecto, con papel reciclado, es 100% reciclable, significa que esperamos que si no os interesa lo regaléis a alguien antes de tirarlo a la basura, pero si un día tiráis a la basura, se puede tirar 100% al contenedor del papel, no lleva plástico ni movidas, pero por favor que no sea ahora la salida de la confe, ¿vale? Bien, hasta aquí el Reusing Posidonia. Eva me ha pedido un bonus track de otros proyectos para que veáis que esta filosofía se puede aplicar a todas las escalas, desde el 1:1 al 1:50.000. Pero si queréis, hacemos unas preguntas ahora y luego seguimos y así damos un poco de distensión. ¿Alguien quiere preguntar algo? Mira, la pregunta es muy interesante.
En realidad, se trata de diversificar. Quemar madera, de entrada, tiene una ventaja muy importante comparada con el petróleo, y es que vais a bajar el 60% la contaminación. Por lo tanto, con petróleo se contamina mucho, con madera se contamina poco. Es verdad que no se pueden cortar todos los bosques del mundo para sacar madera. La pregunta es, ¿cuánta madera tengo disponible? Por tanto, se trata de tener una gestión controlada de los bosques. Respecto a la cuestión de si utilizar cerámica o madera, piensa que la arquitectura tradicional es la arquitectura más adaptada a tu clima. Entonces, la cerámica tiene una ventaja muy importante y es que tiene inercia. Entonces, hemos calculado la diferencia entre la contaminación de un edificio de madera o un edificio con inercia. Y básicamente se trata que si vas a hacer un edificio con madera, es mucho más eficiente los primeros 10 o 12 años. El problema que tiene la madera es que como no tiene inercia, funciona muy bien en invierno y funciona muy mal en verano. Es decir, en verano, en un edificio de madera en Málaga, os vais a asar. Por tanto, vais a necesitar energía externa para refrigerar. Por ejemplo, un ventilador conectado a una placa fotovoltaica, ¿vale? Sin embargo, cuando tú haces la valoración de CO2 a 50 años, como la cerámica tiene inercia, significa que tú puedes pasar un verano entero en Málaga sin encender ni el aire acondicionado ni ese ventilador. Por tanto, el balance energético total a cabo de 50 años es más favorable de la cerámica. ¿Se ha entendido esto, no? Es muy fácil. Por tanto, para edificios reversibles, ¿no? Un pabellón, tal, no sé qué, la madera es muchísimo más interesante. Y luego para una casa, al final depende de cada uno. Luego también depende de la ubicación. Por ejemplo, una casa de madera que esté en primera línea de mar y que el arquitecto controle perfectamente la brisa marina, también sería una solución. ¿Me explico? Es decir, que al final se trata que tengáis esa capacidad de detectar todos, ¿no? Todos los inputs que acaban entrando en ese proyecto. ¿Alguna más? Ahora que tenéis el micro por ahí dando vueltas. Hay una cosa muy bonita, y es que por suerte coinciden los cálculos de CO2 con los materiales que por sensibilidad ya nos molan. ¿No? Es decir, un acabado blanco con madera lo hemos visto toda la vida, es algo que funciona. Entonces, mucha suerte que tengas, ¿no? Como esta especie de explicación del CO2 y de los kilos de aluminio para explicarle a un cliente y decirle, ¡qué guay, es que esto contamina! Sería mucho peor al revés, ¿no? Que lo que tuviera menos CO2 fuera el PVC y que la madera fuera súper contaminante. Esto habría sido un marrón, pero así, ostras, qué suerte, ¿no? Poder tener otra herramienta que te ayude a hacer las cosas que de entrada harías, ¿no? Por pura sensibilidad. Por kilómetro cero, en general se entienden 100 kilómetros. Pero al final se trata de muchas más cosas. Por ejemplo, de Málaga, lo que os he explicado es que es verdad que Málaga tiene mucho edificio moderno, pero todo el casco antiguo de Málaga está hecho con ladrillo y cal. Y es lo que os explicaba. Si en vez de dedicarnos a hacer nueva obra hiciéramos rehabilitación, tú podrías hacer toda tu vida de arquitecto utilizando esos materiales. Esta es la primera. La segunda, que los planes urbanísticos podrían tener en cuenta la utilización de estos materiales, que es lo que estamos haciendo en Mallorca. Es decir, intentamos hacer planes urbanísticos de edificaciones densas de baja altura, por ejemplo un planta baja más 3, para que esos edificios se puedan hacer con materiales naturales. A lo mejor no hace falta hacer un planta baja más 8, esta es la primera pregunta. Y a partir de ahí, ese mapa de recursos, cuanto más local mejor, pero si no es tan local, no pasa nada. Es decir, lo que estamos haciendo es aprovechar lo local, pero cuando no lo tienes, te vas fuera. Por ejemplo, en el proyecto de Formentera hemos utilizado la posidonia y los palets porque es lo que había en Formentera, pero no había nada más en Formentera. Luego hemos tenido que ir a Mallorca, y Mallorca hemos considerado que es local porque es la misma comunidad autónoma. Aquí os pasa lo mismo. A lo mejor en Málaga no tenéis una fábrica de ladrillos o de cal, pero a lo mejor lo tenéis en Sevilla, o en Murcia, o en Granada. Al final se trata de ir utilizando el dinero en sitios, ¿no?, que estén lo más cerca posible y que tú puedas tener una supervisión. Es decir, esa supervisión se trata de que tú puedes ir al horno de cal
y ver si están quemando de verdad la leña o si están quemando, ¿no? Petróleo a escondidas. A lo mejor tiene una propaganda, ¿no? Ahí, estamos quemando leña y luego por las noches los petróleos ahí. Pues esto tú lo puedes supervisar si está cerca, pero si está muy lejos no puedes ir. Por lo tanto, el producto local siempre tiene esa ventaja, ¿no? De que tú mismo puedes como velar por las condiciones de lo que estás utilizando. Claro, básicamente se trata, esto veréis que luego lo voy a explicar en un proyecto del final, eso se trata de introducir un montón de medidas para poder dar espacio a esas praderas de Posidonia que puedan crecer. De entrada, por ejemplo, no se puede tirar el ancla encima de la pradera de Posidonia. Con el ancla te la cargas. Por ejemplo, la pradera de Posidonia de Formentera está súper amenazada por todos los barcos de los turistas que cada año se llevan un 10% de la pradera. Eso es una movida. Luego tenemos todo el tema de los emisarios. Los emisarios son las salidas del alcantarillado que vierten todas las aguas fecales directamente encima del agua de mar. Eso os lo enseñaré en otro proyecto y es un problema. Luego tenemos las torrenteras que también ensucian, el aceite de las barcas. Al final se trata de que la Posidonia es un indicador de la salud marina. Por lo tanto, si tenemos poca Posidonia es que nuestro mar está así un poco chungo, ¿no? Por tanto, podemos aumentar la capacidad de nuestra pradera, pero es un esfuerzo colectivo que tiene que hacer que todo el mundo esté de acuerdo. Pues lo primero que hemos hecho ha sido juntarnos todos los frikis de la administración en una comisión que se llama Comisión Balear de Ecodiseño y Eficiencia Energética. Entonces, básicamente se trata de una reunión que hacemos cada 2 meses, desde todos los distintos ámbitos, universidad, gobierno, ayuntamiento, consejos, colegios profesionales, y básicamente se trata de ir poniendo encima de la mesa los conocimientos que cada uno va desarrollando por su lado, pero en vez de que sean, ¿no?, pequeñas batallitas aisladas, que todo el mundo ponga en común lo que está haciendo para ver cada cual qué está aportando. Entonces, a todo esto lo que vimos es que algo que podría ayudar en general a todo el mundo es este catálogo. Entonces, durante un año estuvimos haciendo la selección de estos materiales. La selección de materiales básicamente lo que hace es seguir los criterios del Life Reusing Posidonia y los criterios del Buying Green, que es la compra verde de la Comunidad Europea, que está traducida aquí por la Administración General del Estado. Esto lo podéis bajar de internet. En las páginas del Ministerio están estas guías de compra verde que te dan los criterios de qué es un producto verde y qué no lo es. Y a partir de todos estos criterios hemos elaborado este catálogo. Evidentemente va a haber gente que estará contenta porque está dentro y gente que estará disgustada porque no lo está. Por ejemplo, como os decía, el tema este del washing green, desde que la sostenibilidad es un palabra que se utiliza todos los días, un bloque de hormigón es lo más sostenible del mundo. Y tú ves la propaganda del bloque de hormigón y dices, ¡es material sostenible! Sí, sostenible, mi abuela. 7 años. Con lo cual, si no la cuidas bien, como no le des al menos una vida útil de 12 o 13 años, en realidad la energía utilizada para la placa es equivalente a la que utilizas. Pero bueno, la placa fotovoltaica es una buena solución. Pero como todo hay que llevar un poquito de cuidado. Rehabilitación. ¿Rehabilitación para quién? Porque el problema que tenemos en las Baleares es una gentrificación muy importante y por tanto tenemos mucho turista. Estos son los pisos de Airbnb en Mallorca y estos son los pisos de Airbnb en Ibiza. No hay manera de encontrar un piso para alquilar libre en Mallorca o en Ibiza. Por tanto, nos planteamos la posibilidad de aplicar procesos de rehabilitación para la gente local. ¿Y cuál es la primera medida? Gastar poco. Si tú haces un proyecto de rehabilitación de 100.000 euros, es imposible amortizar eso con un alquiler de 400 euros cada mes. Por eso la gente lo dedica a alquiler turístico. Por tanto, había que buscar alguna manera que pudiéramos hacer rehabilitación por 18.000 euros. Entonces nos pusimos ese techo y en este proyecto de San Miquel hicimos una propuesta de hacer sin hacer, que es cómo conseguir adaptar una vivienda a las necesidades de confort del siglo XXI haciendo lo mínimo posible. Este proyecto está hecho con un contrato de aparcería urbana. ¿Sabéis lo que es aparcería urbana? Aparcería significa que cambias la obra por el alquiler. Es decir, en vez de pagar un alquiler, pagas la obra durante esos 3 años. Y luego muchísima autoconstrucción, ¿vale? Por tanto, básicamente se trata, primero, de quitar el falso techo para ver el estado de la estructura. Esto es fundamental para ver si te está cayendo encima. Segundo, invertir
casi todo el presupuesto en el aislamiento de la cubierta. De los 18.000 euros se invirtieron 10.000 para aislar el techo, 2.000 para la estufa de biomasa y su chimenea, y por tanto nos quedaban 6.000 para todo el interior. Así que 6.000 para todo el interior significa que solo puedo picar, que es lo que se ha hecho en esta obra, que ha sido tirar todas las paredes posibles para que el viento esté el EMBAT, que ya ahora sois colegas, lo conocéis. Hola EMBAT, estudiantes de Málaga. El EMBAT ahora entra y se pasea por todos lados, ¿no? Y conseguir que la luz vaya por aquí. Este es el plano del EMBAT, ¿lo veis? Es decir, para sacar la brisa marina simplemente hay que dibujar la línea de costa y dibujarla perpendicular. Línea de costa, perpendicular. Línea de costa, perpendicular. Ahora ya lo podéis dibujar en vuestros planos. Y aquí básicamente se trataba pues de tirar todas las paredes y conseguir que la sala de estar y el dormitorio fueran un único espacio, porque no había dinero para calefactar toda la vivienda. Por tanto, solo se calefactan los 50 metros cuadrados de la sala de estar y el dormitorio que está detrás de esta pared, ¿no? Entonces, aquí había una cosa bonita, que es que cuando quitan los falsos techos aparece un poco la cronología del edificio, que es que te das cuenta que este edificio se terminaba por aquí y que probablemente en el siglo XIX alguien decidió ampliar esto, que debía ser un porche para secar los tomates y los albaricoques, y convertirlo en una vivienda, ¿no? Entonces esta misma jácena que estaba aquí se sube y se ponen unas vigas, faltan otras vigas, hay como vigas cortas, ¿no? Y por tanto te das cuenta que en el siglo XIX todo se aprovechaba, que no se tiraba nada, que solo se cambiaba de sitio. Y este es el manifiesto que nos parecía que hay tan bonito en la arquitectura tradicional y que es como muy importante que hoy en día todo esto quede visible, ¿no? Y por tanto al final tienes una sala de estar dormitorio para que la puedas calefactar y agujeros que haces para que puedas, por ejemplo, ventilar la cocina o de tener vistas desde la cocina. Y este es el pasillo que nos encontramos inicialmente, típica vivienda con un montón de habitaciones y muy oscura, y simplemente tirando unos tabiques pues tienes luz, tienes aire, tienes espacios, tienes visiones cruzadas, y al final se trata de escuchar al material. Así que hace una serie de años le preguntamos al calculista cuál era la forma más sencilla de abrir un hueco y nos dijo: lo más fácil es un arco, pero como los arquitectos nos gustan, podéis meter un dintel de hormigón o de carbono. Y dijimos: ¿cómo que no nos gusta? Ya veremos el arco, dale arco, chaval. Entonces básicamente se trataba de hacer un arco, pero que no es un arco construido. Cuando tú tienes que construir un arco, lo construyes con unas pequeñas piezas que se llaman dovelas, que todas son iguales. Por lo tanto, el construir es el resultado de la optimización de un material y te sale simétrico. En este caso, había que destruirlo. Estos arcos los he hecho yo con mis manos y por tanto, cuando vas chacando así un tal, lo normal es que un cacho de piedra se te rompe. Y conseguir la línea simétrica era imposible. Cada uno de estos arcos me ha llevado un día como para ponerme ahí a hacer el arco perfecto. Por lo tanto, básicamente, se trataba, ¿no?, de buscar una geometría que te ayudara a poder hacer el trabajo y cuando esté terminado esto funcione, que no parezca una ñapa. A lo mejor os parece una ñapa, pero a mí no. Y básicamente se trata de escuchar el material y que por tanto la forma sea el resultado de la herramienta, ¿vale? Espacio público. Este es el proyecto que presentamos el año pasado aquí en la Escuela de Málaga por Herarquía. Esto es un parque en campos. Básicamente se trata de aplicar un criterio de respeto. Generalmente cuando encuentras un árbol lo normal es quitarlo, pero Pikionis en la Acrópolis de Grecia nos enseñó que si encuentras un árbol lo normal es cortar la piedra, no el árbol. ¿Sabéis lo que es la Acrópolis? Pues hay que ir. Este solar era un solar de 30.000 metros cuadrados en el borde de un pueblo y por tanto tenía esta condición, ¿no?, como de límite entre lo urbano y lo rústico, y queríamos que nos quedara como un trozo de rústico en medio de la ciudad, ¿no? El problema que había es que nos pidieron que hiciéramos la dirección de obra de un proyecto que había hecho un ingeniero en una semana, y básicamente eran unos viales de asfalto y 48 árboles muertos de risa diseminados por ahí. Entonces propusimos no hacer ese proyecto y hacer un nuevo proyecto de parque con el mismo dinero, porque lo que temíamos es que si no nos convertiríamos en la portada del segundo volumen de Nación Rotonda. Entonces básicamente lo que hicimos fue
dejar los árboles, hacer un suelo permeable y con los materiales que habíamos encontrado hacer unos bancos que dieran la sensación que lo único que has hecho ha sido pasar el motocultor y quitar un poco las hierbas en este parque. Ese es el catálogo de materiales reutilizados, que va desde pieza de marés, las chumberas que lo utilizamos como aditivo para el hormigón porque es un superfluidificante perfecto, esto es para los animales que se convierten en los alcorques, bueno, toda una serie de cosas. Por ejemplo, veis que las tejas se pueden utilizar para hacer el paso adaptado de las sillas de minusválidos para que tengan el tacto, los alcorques se hacen con lo de las vacas, había un montón de hierros sobrantes que se podían reutilizar para hacer los bancos, como esto de aquí que es una pieza de tractor y que nos permite unir estas dos piezas. De hecho, este banco tiene que ser una pieza nueva, pero la obra se hizo con una baja económica del 36%, por tanto fue una lucha brutal entre el constructor que nos quería engañar y nosotros que queríamos salvar la obra. Esto no sabéis qué significa, pero significa que vas a la obra con un cuchillo en la mano. Entonces, al final de la obra el constructor no nos quería poner los tablones de aquí, porque decía que perdía mucho dinero, así que buscamos tablones viejos por dentro del recinto y buscamos algunos tablones y nos dimos cuenta que eran pequeños y gracias al material este de aquí del tractor pues los pudimos juntar y te das cuenta que es una solución que jamás se te habría ocurrido desde el estudio, desde la mesa, ¿no? Que se descubre pues cuando vas ahí hurgando un poco entre la basura. Y al final la ventaja es que la pátina de todo este material te permite empastar el proyecto, la obra terminada con lo existente, ¿no? Por tanto no hay este salto, ¿no? Que en los 90 había mucho esta cosa de relacionarse por contraste y nos hemos dado cuenta que a lo mejor ya no hace tanta falta. Las calles son de este material transpirable como las calles de antes y pasamos a un proyecto de ciudad. Este es el bonus track del bonus track, este es un Europan que hicimos en el 2015, se llama Grace Let's Go Swimming porque el proyecto era la reforma de todo el paseo marítimo de Palma. Os lo he traído porque tenéis un paseo marítimo en Málaga y me parece que también puede ser pertinente. Se llama Grace por Grace Kelly, que venía a nadar en los años 50 a Palma, cuando Palma era esto y se podía nadar en la bahía. Por desgracia, ahora el progreso nos ha traído estas moles y entre las moles y los barcos hay una autopista de 8 carriles. Entonces este es nuestro problema, que además de producir un ruido, produce una ola de calor. Aquí detrás hay una playita, pero claro, no va nadie a nadar. Porque además de los barcos tenemos los famosos emisarios submarinos, significa que el alcantarillado y los hoteles de Palma están vertiendo el agua de las cloacas directamente en la bahía de Palma, por tanto si algún día venís de vacaciones os recomiendo no nadar en estas aguas. Tenemos todos los torrentes que también tiran el agua y por tanto sería necesario renaturalizarlos, así que básicamente se trata de un proyecto que nos exigían un proyecto de espacio público en una ciudad en la que te das cuenta que tienes un caos de movilidad, que tienes el mayor ratio de coches por habitante de España, que tienes unas aguas que no son potables y que tienes el menor ratio de espacio libre de España, ¿no? Entonces, frente a esto, lo que proponemos es esta mirada ecosistémica, que es entender que Palma no es una ciudad, sino que es el punto de encuentro entre los procesos del ecosistema de la montaña y los procesos marinos de este borde, ¿no? Por tanto, el paseo marítimo es esta situación de borde y que quizás, si replanteamos todos los procesos, ¿no? que alteran este ecosistema, podamos recuperar el equilibrio y otra vez recuperar esta pradera de Posidonia, que era lo que usted me pedía hace un rato. ¿Y qué hay que hacer para eso? Un montón de cosas. Para empezar, aquí hay una pedazo de autopista que separa la playa del edificio de Endesa y el Palacio de Pachi, que supongo que estará en la exposición de aquí. Tenemos los torrentes que llegan al mar, tenemos los emisarios. ¿Qué hay que hacer? Hombre, pues los torrentes, colocar unas fitodepuradoras para que el agua se limpie y aparece un parque fluvial. Además tienes que quitar el asfalto. ¿Cómo quitas el asfalto? Colocando unos grandes intercambiadores en la entrada de la ciudad para que puedas pillar bicicletas, transporte público, dejar los coches, 5.000 coches, de ahí dividir los coches y que solo los coches de según quién puedan entrar en la ciudad. ¿Qué más puedes hacer? Hombre, la playa, ahora que has quitado el asfalto, puedes recuperar el ecosistema dunar. El ecosistema dunar es un ecosistema vivo. Necesitas 150 metros de arena y todo el mar de dentro. Y esto es un equilibrio que se autorregula, porque el mar te trae arena,
la Posidonia protege esa arena, hay una vegetación baja que te protege la primera arena, luego hay un pinar que protege de que la arena no se vaya hasta el final. Por tanto, si tú tienes un ecosistema completo que va desde el pinar hasta la pradera de Posidonia, eso está en equilibrio y no necesita nada. Por tanto, lo más bonito de este proyecto es que esa pradera de Posidonia se convierte en el indicador de la salud de las personas, no de la planta, ¿no? Es en plan, ¿a quién le importa la planta? Las personas. Gracias a recuperar la pradera Posidonia, has conseguido un parque dunar, un parque fluvial, reorganizar todo el tráfico de la ciudad, reorganizar los torrentes, reorganizar las aguas grises. Tienes que haber cambiado el sistema de movilidad de los barcos. Los barcos ya no pueden tirar aceite, tendrán que ir con energía solar. Y de repente te das cuenta que para repensar un paseo marítimo has cambiado toda la ciudad. Y eso es lo más bonito, porque ya no pensamos en términos, ¿no?, de acabado, de espacio público. La preocupación ya no es el color de la baldosa, sino esto que llamamos urbanismo ecosistémico. Así que, bienvenidos a la Posidonia. Gracias.